¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí a todos? A la hora que vean este video, hello, Preumat 7.0, el profesor Héctor que les habla. Vamos a comenzar hoy día con, dentro del tema del video pasado, que estuvimos hablando acerca de los ratios de liquidez, eh, cómo se va viendo, por ejemplo, desde la razón corriente hasta el capital de trabajo. Ya vamos a ir viendo cómo se va trabajando ahora los ratios relacionados con la rentabilidad. Entonces ahí saludos para Chile y el mundo, ahí en sus casas. Eh, un día que espero yo que ahí ustedes puedan ir aprovechando de estudiar desde YouTube, y ahí se puede suscribir a mi canal. Le doy las gracias a los 78 o 79, vamos, y quiero que ojalá sean muchos más. Entonces, vamos a seguir explicando las razones financieras, vamos a seguir dando recomendaciones y conclusiones frente a cada ratio. Y tenemos que entender que por qué se llama ratio de rentabilidad o por qué se llama el concepto de rentabilidad. Porque principalmente yo busco la ganancia a través de los porcentajes, chiquillos y chiquillas en sus casas. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, quiero generar una rentabilidad con respecto a los activos, yo voy a necesitar del ROA. ¿Ya? Y ahí, dependiendo de cómo vamos a ir sacando la fórmula con un balance que es el mismo que vamos a trabajar con el de liquidez y otros más. Entonces, siempre tiene que pensar que los indicadores de rentabilidad miden el porcentaje de utilidad que generan los activos. ¿Ya? Y eso obviamente, dependiendo del periodo de tiempo, esto es ver el comportamiento de las utilidades con respecto a las inversiones. O sea, cuánto es lo que está invirtiendo la empresa para generar utilidad, que principalmente ahí se va emplazando en el tema de las ventas, ¿ya? Porque tengo que generar un margen de utilidad por las ventas que sea rentable, que sea superior, ¿no? Entonces, por eso ahí los porcentajes de rentabilidad, mientras más altos sean, más va a ser la ganancia, y también más va a ser los centavos que va a tener esa empresa para, ya sea para contribuir a los activos, si estamos hablando del ROE, para contribuir al capital entre los accionistas, a los pasivos, o sea, perdón, al patrimonio, y el ROI que tiene que ver con el tema de las ventas y el margen de utilidad neta que se va comparando en relación a las ventas. Entonces, ahí vamos a ir viendo todo lo que se va dando, y lo importante, chiquillos y chiquillas, es que por cada peso invertido, ya si uno lo hace bien o si la empresa lo llegara a realizar bien, esto al final va a hacer que esta eficiencia, este rendimiento para la empresa sea óptimo. Ya tiene que ser sobre los dos dígitos y, o sea, como decir, de sobre 10% para que así pueda ser como más rentable. Y ahí vamos a ir generando estas comparaciones, ¿ya? Y existen otros ratios más, ¿ya? Yo estoy tomando como los más conocidos, ¿ya? Y la idea es hacer un video que para ustedes les sea lo más interesante. Entonces acá, por ejemplo, tiene que el mismo balance, estamos tomando el año 2001 con el año 2000. Esto ustedes lo pueden ocupar como referencia para otra empresa. Recuerden que las empresas van comunicando en Chile sus estados de resultados, los balances y todo eso mediante la Comisión del Mercado Financiero, ya la CMF. Ahí las empresas están documentando todos sus dígitos, todos los datos de la empresa para conocimiento público de todos los inversionistas o de todas las personas que están estudiando finanzas. Así que eso sería como parte del proceso. Entonces, acá tenemos que ir tomando, por ejemplo, las referencias. ¿Se acuerdan que el total de activos, como es de 341.521.313 para el año 2001, y para el año 2000 era 205.323.676? O sea, de que remontó el total de activos o aumentó el total de activos en el año 2001 respecto al 2000, sí. Y eso me va a servir para calcular el ROA, ¿ya? Entonces, con el total de activos, pero también vamos a necesitar de un elemento que lo vamos a encontrar siempre acá,
en el estado de resultados, chiquillos, que es la utilidad del ejercicio o más conocido como la ganancia neta, porque hay que tener mucho cuidado entre la ganancia bruta, que eso lo da el margen de explotación. El margen de explotación da la ganancia bruta, pero la utilidad del ejercicio da la ganancia neta. Entonces, de estos datos vamos a necesitar, ¿ya? Para ir viendo algunos de los ratios, ¿ya? Y por ejemplo, aquí el total de patrimonio también lo vamos a necesitar y vamos a ir viendo, ya, pero ahí para que ustedes piensen que siempre esos datos tienen que ser dados por un balance, ¿ya? Tienen que estar dados de esa forma. Entonces, para ir viendo un poquito cómo se va dando estos ratios, entonces partamos con la rentabilidad de activo o sobreactivo, el ROA. Entonces, acá va a corresponder a porcentaje de utilidad o pérdida, porque también puede ser todo porcentaje de rentabilidad negativo, ¿ya? Eso quiero dejar también claro, o sea, puede ser ganancia como también pérdida por cada peso invertido, pero en activo, ¿ya? Que puede ser en activo fijo, puede ser en un activo no corriente, o en este caso intangibles, por ejemplo, una plusvalía, por ejemplo, o en este caso un software o cualquier elemento ligado a empresas tecnológicas que se necesita comprar, o un ERP, todo eso son intangibles, ya porque se compra la licencia, se va ahí haciendo un negocio con empresas. Entonces, acá lo que quiero que tengan claro es que nosotros vamos a tener, y acá en este caso, en el año 2000, vamos a tener una rentabilidad en este caso de 9,35%. Entonces, igual está casi llegando a los dos dígitos, pero igual siempre como el objetivo de administrador es maximizar la rentabilidad. Entonces, esta rentabilidad fue mayor que en el año 2001, principalmente porque tenía mucho total de activos, pero activos que faltaban quizás por liquidar. Entonces, por eso también uno puede tener un total muy grande de activos, pero si yo no lo empiezo a dar buen uso o a tratar de generar ahí quizá más proceso de capital o para quizá poder contribuirlo a las deudas, ya en cuanto a poder generar el pago de las mismas, ya eso también nos va a indicar que en ese caso el ROA puede ser más bajo. Pero, por ejemplo, acá siempre, si yo hago la comparación, siempre me tengo que ir con el ROA más alto, o sea, sería 9,35%. O sea, de aquí podría ser como el puntapié, como les digo, para ir generando esos análisis, ¿ya? Entonces, y lo importante es que siempre la fórmula del ROA va a ser la ganancia neta dividido por el total de activos y por 100. Entonces, acuérdense, chiquillos, que si nosotros vamos viendo cómo vamos sacando los datos, entonces siempre del balance. Recuerden, chiquillos y chiquillas en sus casas, hay chicos y chicas que nosotros vamos a ir sacando de balance los totales de activos, o ir sacando después más adelante cuando veamos el ROA o el ROE, el total de patrimonio, principalmente el ROE, y en este caso también la utilidad neta. Y también estos conceptos, como le digo, que son los ingresos de explotación o ingresos por venta. Entonces yo quiero ir como subrayando cada dato, digamos así. Ahí, por ejemplo, vamos a tener el costo de venta, o también en algunos balances se le llama costo de explotación, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que ir discriminando un poquito cómo lo vamos a ir sacando. Entonces, repito acá, entonces, la ganancia neta del año 2001 lo vemos en este dato de acá, aquí está en los 23.663.407, y a eso va a estar dividido por nuestro total de activos, que nos vamos acá arriba, ¿ya? 341.521.313. Entonces, de eso, de esa división, y después cuando nos dé el decimal, lo tenemos que multiplicar por 100%. Aquí esto, acuérdense chiquillos, que siempre la rentabilidad se le saca porcentaje. ¿Ok? No, no es como el ratio de la liquidez, que solamente teníamos que ver por el número de veces o por la cantidad de peso invertido. Acá no, acá se toma el peso invertido, pero a modo de porcentaje, como si ganáramos por el interés o ganáramos por el porcentaje. Entonces, y acá eso me daba 6,93.
porque si lo comparamos con lo anterior, ya va a ganar siempre el del año 2000. Entonces, nosotros necesitamos que esa rentabilidad, como le digo, ojalá sea de dos dígitos, para así poder estar con un ROA mayor y con una mejor inversión de esta empresa en activo. Ya, ese podría ser como una conclusión que uno podría tener. Entonces, uno podría suponer que año a año la rentabilidad van cambiando, pero principalmente porque si nosotros nos ponemos a hablar desde el punto de vista de los activos, si me devuelvo al balance, estamos teniendo igual bastante cantidad de pagos por activo fijo y también bueno, está la existencia, están los deudores por venta. Entonces, si uno analiza desde estas dos perspectivas, estos valores igual son altos. Entonces, igual como que no con otro color, que acá como que no ayudan tanto a la empresa. O sea, ahí mi pulso, pero que ahí me acompaña un poquito más, pero ahí, o sea, que ustedes piensen ahí, chiquillos y chiquillas, en sus casas, que igual están teniendo montos demasiado altos de deudores por venta, que aquí recuerden que esto está pensado por las cuentas por cobrar y la existencia de inventario. Entonces tiene que pensar que es muy alto el valor, muy alto el costo que se está pagando por eso. Y eso es lo que de repente hace la diferencia de que estos resultados en el cuanto a la rentabilidad de activos sea muy baja. Entonces, de repente está bien tener una mayor cantidad de inversión en activos, pero si no, yo no estoy generando la liquidez suficiente o no estoy generando una rentabilidad, como digo, de dos dígitos, pensando en 10 o sobre el 10%, ya va a ser un problema después a futuro porque me puedo estar a futuro, poder cargarme de deudas o poder generar alguna acción que ahí sea perjudicial para la empresa. Entonces, por eso siempre se busca que el administrador financiero, y bueno, esto es un trabajo en equipo igual con otros departamentos, maximicemos la rentabilidad de los accionistas, ¿ya? Así que ese, para que ahí lo vamos viendo desde ese punto de vista. Después, la rentabilidad sobre el patrimonio, que corresponde, en este caso, a la utilidad o pérdida que se va obteniendo por cada peso, pero que van colocando los dueños de la empresa. O sea, en este caso la utilidad retenida, se van incluyendo otros indicadores propios del pasivo, o sea, del patrimonio, perdón, rayado con el pasivo, ya, porque el pasivo es deuda, pero en este caso va trabajando a través de que los dueños, ojalá, dependiendo de ese peso invertido, obviamente ellos ganan un porcentaje y que sea acorde con lo que tienen pensado, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer una corrección igual. Más que correcciones, subrayar bien esto, como pintar bien esto, que al final son los resultados, pero cómo se trabaja, chiquillos. Siempre el ROE, que es la rentabilidad de patrimonio, siempre se va comparando por 2 años, ya para hacer la comparación dentro de la misma empresa de una forma más precisa y transparente. Entonces, principalmente es por la ganancia neta y dividido por el patrimonio y a eso después se le multiplica al 100%. Entonces, los datos, como le decía nuevamente, los vamos sacando, por ejemplo, de acá. Por ejemplo, aquí está el dato de la ganancia neta por año. ¿Ya? Ahí está por cada año, año 2001 y año 2000. Pero en este caso vamos a obtener total de patrimonio, que aquí sería 210.321.220 en el año 2001 y 58.941.490. ¿Ya? Entonces, vamos a ir recorriendo acá. Entonces, tomamos el año 2001, los 23.663.407 que sale del estado de resultados de esta empresa, ejemplo, y después los 210.300, o sea, 210.000.000.000, 321.220, y ahí se hace la división, chiquillos, y después se multiplica por 100, ahí, chiquillas, para que ahí eso me da 11,25%. Ya aquí ya es favorable, porque aquí ya le estoy diciendo a la empresa por el patrimonio, que a diferencia, obviamente, que del ratio del ROA, que era muy bajo, acá ya
Y principalmente, fíjense, chiquillos, que igual sigue estando de moda que el año 2000 está teniendo ahí un mayor protagonismo eh, la rentabilidad del patrimonio, ¿ya? O sea, está ahí llevando hasta el momento en análisis a obtener una mejor rentabilidad, cosa que en el año 2001 no pasa lo mismo. Entonces aquí ocurrió una baja. Entonces ahí y ocurrió, y eso que, ojo, y eso que es como bastante raro, ocurrió una baja porcentual en este caso, principalmente ¿por qué? Porque a pesar de tener un patrimonio de socios alto, igual a pesar de todo, igual se generó una buena utilidad de ventas, pero al final no, como que no queda reflejado ya dentro de lo que ahí ganaría por el peso los dueños de la empresa. Entonces, porque acá en cambio es como que entre estos dos valores, ¿ya? Entonces aquí igual fue un patrimonio, si lo comparamos con el año 2001 más bajo, y aquí también mis ingresos por venta, o perdón, la ganancia neta también fue más baja. Entonces ahí es como igual tragicómico porque igual uno esperaría que esos montos fueran más bajos, pero sin embargo igual no está dando una rentabilidad alta. Entonces significa que tengo más poder de compromiso, de ganancia en cuanto al capital por parte del dueño de la empresa o los accionistas de la empresa versus el 2001 que está teniendo un 11,25%. O sea, igual se está ganando porque está llevando dos dígitos. No es como acá, que aquí ya es muy bajo la rentabilidad de la inversión en activos. Entonces, acá siento yo que la compensación de la empresa en cuanto al ROE, por lo menos está dentro de lo razonable, pero igual pues se podría ganar más, ¿ya? Entonces, todo eso va a depender ya de cómo nosotros vamos generando la evaluación. Y acuérdense que cada profesor va a evaluar la situación desde su punto de vista. Ahí usted puede ir discriminando ahí cómo se pueden ahí hacer los análisis financieros mediante los ratios y todo eso, pero las fórmulas siempre van a ser las mismas. Eso no va a cambiar. Lo importante es que siempre, como le digo, toda rentabilidad sí o sí se tiene que medir un porcentaje y la interpretación la tengo acá. O sea, en este caso, si un ROE, que equivale, por ejemplo, a un 11,25%, significa que por cada peso invertido por los accionistas de la empresa, hay, ojo, que se toma, vamos a subrayar bien esto, capital y reservas, ¿ya? Porque de repente la empresa igual tiene su reserva o reserva mediante la utilidad retenida. Esos son 11,25 centavos que quedan a disposición de ellos en el ejercicio, ¿no? Entonces, es como que igual se está ganando una parte de todo lo que podría darse en la empresa, pero lo importante es que acá todo vaya relacionado a la ganancia neta, pero principalmente ¿por qué? Porque justamente si nosotros analizamos los ingresos, igual son altos, pero también me doy cuenta que estoy pagando mucho costo de explotación. Entonces, eso ya es un problema, ¿ya? Si lo tuvieran que marcar ahí con un puntito, eso ya es un problema. Entonces, eso debería la empresa empezar a mejorar, o sea, generar ahí un consenso para que esos montos puedan ir disminuyendo, ¿ya? Por eso es que ahí, y bueno, y esto también va incluyendo dentro de las partidas más importantes, chiquillos, ahí en sus casas, chiquillos, en sus casas, son los costos de explotación, los ingresos financieros, bueno, ahí está, utilidad de inversión de empresas relacionadas, otros ingresos fuera de la explotación, ¿ya? Los gastos financieros, ¿ya? Que principalmente cuando tengamos o tengan ustedes en clase que hacer el análisis vertical, siempre van a ser como más o menos como tres, cuatro ratios, ya que son súper importantes de poder ir analizando esto, la corrección monetaria, dependiendo si hay correcciones
dependiendo del tipo de cambio entre países, ¿ya? Eso significa corrección monetaria. Entonces ahí con eso ya, y bueno, entre otros detalles más, por eso cada uno puede interpretar su situación. Ahí significaría que en el ejercicio año ya estaría ganando eso. Ahora, si hubiera sido con el año 2001, año 2000, la empresa, o en este caso el dueño, o los accionistas, o los socios, estarían ganando 32,59 centavos. O sea, sería mucho mayor. Entonces, obviamente, yo me voy a quedar siempre con la empresa o el año que me genere más. Entonces, y uno quiere seguir avanzando en torno a eso. Por eso yo decía, maximizar las riquezas de los accionistas en cuanto a lo activo, al patrimonio y a las ventas, nos va a generar que la empresa siga corporativamente mejor, ¿ya? O siga en el corto plazo siendo una empresa que tenga mayores utilidades, ¿ya? Entonces, eso también es parte del proceso y bueno, créanme que si lo analizan bien, vamos a llegar ahí a buen puerto. Entonces, y aquí también vamos, no sé por qué me tomo como lo toma con ese color, pero ¿ya? Y este es el ROI, ¿ya? En este caso, rentabilidad sobre la inversión o también en algunos textos aparece sobre las ventas. Entonces, acá lo que tiene que pensar es ventas menos costo de ventas y toda esa diferencia dividido por el costo de venta y ahí el resultado se multiplica por 100. Entonces también, obviamente, de los estados de resultados, más que del mismo balance, a diferencia de los otros que necesitamos del patrimonio, o sea, necesitamos del estado de resultados y del balance, ya, eso quiero también aclarar, chiquillos. Entonces, la ganancia neta se saca del estado de resultados, ahí para que en sus casas no les cueste ahí trabajo cuando tengan que trabajar ratio, y el patrimonio obviamente se saca del balance. Ya, va, dan, pa, no, no me quiere salir la N, balance, ¿ya? Entonces, para que ahí ustedes sepan dónde sacar los datos, porque si no, al final van a estar perdiendo tiempo valioso y al final a veces el tiempo es oro y por eso ustedes tienen que ahí ser rápido y sacar los datos y ahí tirar la interpretación, las conclusiones y todo eso, ¿ya? Entonces, eso sería por la parte y bueno, y aquí el ROI, acuérdense que como estamos viendo ingresos de explotación o ingresos por venta, que en este caso, supongamos que estuviéramos haciendo el año 2001 sería 387.976.469 pesos, menos 318 millones, perdón, 807.610. Entonces, realizando esta diferencia, esa diferencia, deberíamos llegar a este resultado, o sea, que sería la ganancia bruta. Entonces, ya que un poco estaríamos acá, ¿ok? Entonces, vamos a pensar que, voy a dejar más en grande, para que todos lo vean ahí en sus casas, y todos lo vean en sus casas, voy a minimizar esto, y sería 387.976.469 menos 18 millones, perdón, 807.610, y dividido por el costo de venta, ya porque siempre se divide así. Ya se va haciendo el proceso, lo pueden hacer con la calculadora científica, al igual que los otros ratios, ojo, igual lo pueden usar la calculadora científica, y al final el resultado me da 21,70%, 21,7%, ¿ya? Que igual está también dentro de lo razonable porque significa que igual las ventas están teniendo su poder también, pero tienen que ver igual por disminuir el costo de venta. Ya el tema de los gastos, yo creo que para la empresa tienen que ir disminuyendo, porque ahí, si no estoy aumentando la deuda y no me estoy ahí en la solvencia, eh, no se está destacando mucho la empresa por eso, entonces ahí ya hay más problemas y la idea es que no estos montos sean más bajos para obtener una mayor rentabilidad, en este caso por venta. Y si lo comparo con el año 2000, que también se saca del estado de resultados todos estos datos, ya ahí subió un poquito más, ya porque ahí bajó el tema, como le decía yo, del costo de venta.
Entonces ahí al bajar, al disminuir el valor de costo de venta, ya eso sería al final 25,55%, o sea, sería una ganancia considerable por ventas de la empresa. Entonces, por eso es súper importante que si se van generando las ventas y todo eso, eh, la empresa puede ahí generar situaciones que al final, a futuro, si son ganancias, se pueden invertir en compra de maquinaria o de terreno o intangibles, ya que sirvan para la empresa, o sea, todo que sea en progreso de eso, ya para que así no les genere dificultad y así ya ustedes pueden avanzar con eso. Entonces, y lo otro, que este concepto que lo quise agregar, que es el margen de utilidad neta. Entonces, aquí vamos a contar un concepto que se llama UDI, que significa utilidad después de impuestos, y eso va a estar dividido por las ventas, ¿ya? Y ahí podemos comparar márgenes por año. Entonces, pero principalmente, chiquillos, no se asusten, y chiquillas allá en sus casas, no se asusten porque ahí aparece utilidad después de impuestos, que al final uno lo va sacando principalmente la ganancia neta. Ya, por si acaso, de repente siempre los balances, dependiendo del rubro de la empresa o el tipo de industria, van teniendo distintos nombres. ¿Ya? Así que eso no se asuste por eso. Lo importante es que ahí sepa calcular todo, ¿ya? Y después ya generando la división, ahí usted va a tener el margen. Igual es un margen muy bajo, ya por año. ¿Ya? Si yo te voy a comparar el año 2000 con el 2001, ya aquí creció el margen de utilidad neta. ¿Ya? Eso significa que creció el margen de ganancia a un 6,10%. Y acá antes era, en el año 2000 era un 5,78. Entonces nosotros necesitamos igual que ese margen pueda crecer un poquito más porque, como le colocaba acá abajo, las ventas van generando liquidez. ¿Ya? Entonces no queda de otra. O sea, si yo voy teniendo pocas ventas, lamentablemente, al final los márgenes, si es que llegaran a ser altos, no sería lo ideal, pero igual lo ideal es que vaya complementado con un tipo de ganancia que ahí, cuya diferencia ahí no sea muy baja, o sea, por lo menos podría ser de dos dígitos igual, pero todos los porcentajes cuando uno trabaja con rentabilidades tienen que ser para maximizar o generar márgenes altos, ¿ya? No márgenes bajos, porque si no, al final lo que yo voy a exponer en un futuro es a la quiebra de la empresa. Entonces, lo importante es que si nosotros vamos solucionando bien todos los márgenes, todas las situaciones que nosotros podamos tener como para así trabajar por año o hacer la comparación por año de la empresa, lo importante es que estos márgenes ojalá pueda ser cerca del 10%, ya para que ahí, eh, pero todo relacionado, como le digo, con las ventas. Entonces, mientras las ventas sean altas, la empresa va a andar mejor. Si las ventas están muy bajas y estoy generando igual margen, claro, entonces ahí tenemos que empezar a preocuparnos, pero ya al final, por lo menos, eh, tratar de que esos costos y gastos no comprometan a la empresa a mayores deudas o mayores problemas en el futuro. ¿Ya? Ese es más que todo. Entonces, ahí, como les digo, si me salgo de acá, entonces tienen que tratar principalmente con el ROI, que nos puede ayudar bastante a establecer este tipo de situaciones, que igual se tienen como igual altos centavos para contribuir a las ventas o que está ahí. eh, Principalmente si yo genero una comparación, es como que sigue el año 2000 generando mayor porcentaje por ventas que el año 2001. ¿Sí? Pero como le digo, siempre las empresas tienen que ir analizando sus situaciones año a año, ¿ya? Porque si no lo analizamos año a año, al final ahí vamos a tener problemas y al final se nos va a ir generando una rentabilidad más baja que espero que no pase eso, incluso ahí, o llegar a momentos que la rentabilidad incluso puede ser negativa. Entonces, ese sería como por lo menos mi consejo, ya de cuando uno analiza la rentabilidad, y pues como le digo, cada profesor analiza desde su punto de vista, puede ir incluso otorgando más detalle a este análisis, que yo se lo agradezco. Ahí me pueden escribir en los comentarios
todo lo que pueden ir viendo, ¿ya? Porque eso también voy a ver si estamos de acuerdo en sus pensamientos o no, ¿ya? Pero como le digo, pues existen muchos ratios más que analizan rentabilidad y ahí después vamos a ir avanzando con el endeudamiento y así otro tipo de ratio, ¿ya? Porque justamente principalmente lo que uno tiene que evitar son los problemas de solvencia. ¿Ya? Por eso es que siempre, cuando uno trabaja la rentabilidad, siempre uno va viendo por la tasa de interés o la tasa de costo de oportunidad, se van uniendo otros conceptos que también nos van a ser de utilidad para ir analizando estas utilidades que pueden ser a corto plazo, largo plazo, ¿ya? Entonces, todas esas situaciones las podemos ir trabajando sin problema, ¿ya? Así que eso, chiquillos y chiquillas. Entonces, ahí espero que todos estén bien y espero que ahí les haya gustado mi explicación. Y ahí suscríbanse a mi canal y ahí vamos a estar viendo más cositas y más contenido. ¿Ya? Así que me despido. Ahí Preumat 7.0. Ahí, profe Héctor, ahí le mando muchas bendiciones. ¿Ya? Así que chao.